No existe ninguna actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que nuestra adoración a Dios. Cada creyente que se encuentra en este lugar fue creado y salvado para adorar a Dios. Y Dios nos ha traído a formar parte de una iglesia local con el propósito primario de que juntos podamos adorarle como un cuerpo. Así que la adoración es nuestra razón de ser como criaturas, es nuestra razón de ser como redimidos y es nuestra razón de ser como iglesia. Nada es más importante que nosotros tributemos a Dios adoración, ni siquiera el evangelismo o la obra misionera. El propósito final del evangelismo, que es también el propósito final de las misiones, es traer a pecadores enemistados con Dios a reconciliarse con Él por medio de la fe en su Hijo, de modo que ellos vengan a ser adoradores. El evangelismo es un medio para lograr un fin, pero la adoración es un fin en sí mismo. No adoramos a Dios para alcanzar algún otro propósito mayor. Lo adoramos simplemente porque Él es digno de ser adorado y porque al adorarle cumplimos el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De ahí la enorme importancia del tema que comenzamos a considerar el domingo pasado en una serie de sermones que hemos titulado La adoración y la alabanza a Dios en el culto público. La adoración y la alabanza a Dios en el culto público. Como decíamos en el sermón anterior, el foco primario de atención de estos estudios no es la adoración en sentido general, sino la adoración que como iglesia tributamos a Dios en el culto público en el día del Señor. Y luego que eso sea establecido en varios sermones, entonces pasaremos a considerar el tipo de alabanza que es consonante con la adoración que nuestro Dios merece y con la que Él demanda en su palabra. El domingo pasado comenzamos a considerar la esencia de la adoración, pero por causa del tiempo nos limitamos a responder una pregunta fundamental. ¿Qué es la adoración? A lo que respondimos de la manera más simple posible para que aún los niños que están en medio nuestro puedan recordar esta definición, que adorar no es otra cosa que rendir honor a un ser superior. Niños, ¿qué es la adoración? Es rendir honor a un ser superior. Para nosotros, los cristianos, que creemos que existe un solo Dios vivo y verdadero, que se ha revelado al hombre a través de su creación y a través de su palabra, y que ha diseñado un plan de salvación a través de la encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, adorar es rendir tributo, honor, reverencia, respeto, alabanza y gloria a ese único Dios vivo y verdadero. A medida que avancemos en estos mensajes, nosotros vamos a continuar enriqueciendo esta definición, incluyendo otros aspectos. Pero por el momento, esta es suficiente para nuestro propósito de explicar cuál es la esencia de la adoración. Pero ahora debemos dar un paso más adelante y considerar otra pregunta tan relevante y tan fundamental como la primera. ¿Cuáles son los elementos indispensables de la verdadera adoración? ¿Cuáles son los elementos indispensables de la verdadera adoración? Y cuando hablamos de elementos indispensables, nos referimos al mínimo irreducible de la verdadera adoración, a los elementos que de faltar uno de ellos ya es imposible hablar de adoración en el verdadero sentido de esa palabra.
Y eso es lo que vamos a estar considerando en el sermón de esta mañana, a la luz del pasaje clave del Nuevo Testamento sobre la adoración que leímos en nuestra lectura consecutiva en la mañana de hoy. Juan capítulo 4. Evangelio de Juan capítulo 4. Aquí tenemos el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana en la ciudad de Sicar, junto al pozo de Jacob. El Señor Jesucristo se dirige con sus discípulos desde Jerusalén a Galilea y toman por el camino más corto, el que atraviesa por Samaria, que está en medio de las dos regiones. Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Para entender el resto de este relato, debemos conocer algo del trasfondo histórico y religioso de los samaritanos. Los samaritanos son el resultado de una raza híbrida, es decir, mezclada, producto de la mezcla de judíos y de paganos que poblaron ese territorio cuando las 10 tribus del norte de Israel cayeron en manos del rey de Asiria en el siglo VIII antes de Cristo. La mayoría de estos judíos fueron llevados en cautiverio a Asiria. Y como la tierra fue repoblada por habitantes de otras naciones que también estaban bajo el poder de Asiria, los pocos judíos que se quedaron allí se mezclaron con estos paganos, produciendo no solo una raza híbrida, sino también una religión híbrida. Vayamos por un momento al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, donde se nos habla de la caída de Israel, del reino del norte, y de esta situación de la que estamos hablando aquí. Dice en el versículo 29 del capítulo 17, pero cada nación, es decir, cada una de estas naciones que repoblaron la tierra de Israel y que se mezclaron con los judíos que vivían allí, cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibah y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Pero escuchen el comentario del escritor bíblico, dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ellos decían que temían al Señor, pero evidentemente eso no era así. Así que estos eran los samaritanos, personas que pretendían adorar al Dios de Israel, pero a través de un sincretismo religioso, a través de una mezcla fatal de verdad y error. Más adelante los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, que rivalizaba con el templo de Salomón. Y ellos solo aceptaban como inspirados los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Esto provocó una fuerte enemistad entre judíos y samaritanos que se fue agudizando con el tiempo. Y era tal el odio que existía entre estos dos pueblos en los días de Cristo, que algunos judíos preferían
cruzar el río Jordán cuando ellos iban de Jerusalén a Galilea o viceversa, con tal de no pasar por Samaria, que era el camino más corto. Es por eso que la mujer samaritana se sorprende cuando Cristo le pide de beber. Juan capítulo 4, una vez más. Juan capítulo 4, versículos 7 al 9. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor hubiese podido atravesar el Jordán, como hacían muchos judíos, y evitar a los samaritanos. Pero Cristo no tenía esa clase de prejuicios raciales. Y allí en Samaria había una mujer pecadora que necesitaba su perdón. Y es precisamente a esta mujer samaritana a quien Cristo imparte una de sus enseñanzas más profundas acerca de la verdadera adoración que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto es algo que no debemos pasar por alto, hermanos. El Señor no escogió hablar de la adoración en un retiro espiritual en lo alto de una montaña, o a un grupo de personas escapistas tendientes al misticismo. No, aquí lo encontramos sediento en un territorio enemigo y hostil, hablando con una mujer inmoral sobre la verdadera adoración. ¿Y saben qué nos enseña esto, hermanos y amigos? Entre otras cosas, que la adoración a Dios es algo que tiene que ver con la vida real. La adoración se desarrolla en medio de necesidades físicas como la que Cristo tenía en este momento. En un mundo donde existen los conflictos raciales, donde hay personas adúlteras como esta mujer samaritana. No se trata de algo místico y etéreo. No se trata de algo que ocurre únicamente en un contexto particular, en un edificio diseñado especialmente para esos fines y en medio de una serie de elementos cuidadosamente escogidos para producir en nosotros un éxtasis religioso. No. La adoración a Dios es algo que tiene que ver con tu vida y con mi vida tal como la vida es. En verdad, el Señor escogió a una mujer ramera para hablarle de la verdadera adoración. Y toma como punto de partida para su instrucción una necesidad física y la petición de un favor. Dame de beber. Así comenzó el Señor, un proceso de enseñanza, a través del cual irá llevando a esta mujer de Samaria de asombro en asombro. Lo primero que sorprende a esta mujer es que Cristo se dirija a ella directamente y le pide un favor. Porque en esos días los hombres no solían hablar con una mujer en la calle. Y para colmo de males, este no era un hombre cualquiera, era un judío. Versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Es como si ella estuviera diciendo, yo tengo dos cosas en contra mía, soy mujer y soy samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Pero en vez de responder a su pregunta, el Señor la conduce a un nivel más profundo de asombro, más profundo de sorpresa. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. No te sorprendas, mujer, de que yo te pida de beber. Lo sorprendente es que tú no me lo pidas a mí. Si tú supieras quién soy yo, y el don divino que he venido a ofrecer, los papeles se habrían invertido. Tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. En ese momento la mujer todavía no entiende qué es lo que el Señor está tratando de decirle. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo.
¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas del agua el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer se sorprende por la oferta, porque el Señor no tenía un cántaro para sacar agua del pozo. Pero Cristo le hace ver que lo sorprendente de su oferta no radicaba en el hecho de que él no tuviera un cántaro, sino que el agua que él ofrecía quitaba la sed para siempre. Eso es lo sorprendente. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más aún, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otras palabras, será suficiente para saciarte a ti y al mismo tiempo te convertirá en una fuente de la que otros podrán beber. Y nos preguntamos de qué agua es que el Señor está hablando aquí. Él mismo lo explicará más adelante en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37. Aquí se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta terminaba cuando los judíos iban al estanque de Siloé. Esa palabra Siloé significa el enviado. Y estos judíos iban con un cántaro en una procesión, tomaban agua del estanque de Siloé y la vaciaban a los pies del altar, como una especie de recordatorio de esa promesa que Dios había dado en el Antiguo Testamento de que algún día vendría uno, el Mesías, que habría de dar a Israel fuente de agua viva. Y dice en Juan capítulo 7, versículo 37, que precisamente ese día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, la sed de vuestras almas no se va a calmar practicando un ritual. Esa agua del estanque de Siloé simboliza el agua que yo le daré a aquellos que crean en mí. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué simboliza esa fuente de agua viva? Hermanos, esa agua no es otra cosa que la presencia permanente del Espíritu Santo obrando en los que creen. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado para guiarnos a Cristo. Es el mismo Espíritu que abre nuestros ojos para que nosotros veamos a Cristo como el único que puede salvar nuestras almas. Es ese Espíritu el que hace viva la palabra de Dios en nosotros, el que aplica oportunamente sus advertencias y sus promesas. Es el Espíritu el que nos ayuda a orar. Es el Espíritu el que nos mueve a la comunión con Dios. Es el Espíritu el que revela en el corazón del cristiano una imagen cada vez más clara, cada vez más dulce, cada vez más gloriosa de Cristo y de su gloria. De modo que nosotros podamos encontrar en Cristo y solo en Cristo un deleite cada vez mayor. Esa es el agua viva que satisface plena y permanentemente nuestra sed. Y era esa agua la que Cristo ofrecía a la mujer samaritana. Pero esta pobre mujer todavía no entiende el punto. Ella sigue sin comprender el alcance de la oferta. Así que irreflexivamente pide al Señor que le dé de esa agua. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¡Wow! Yo quiero de esa agua, Señor. Me librará de muchos inconvenientes. Tristemente es así como muchos ven al Señor y al Evangelio, como una especie de remedio mágico
para las tensiones y dificultades de la vida. Y algunos predicadores afianzan esa errónea impresión. Tienes problemas matrimoniales, tienes problemas con un hijo rebelde, tienes problemas de salud, acércate al Señor. Él te hará feliz, Él tomará tu carga, Él te consolará. Mi amigo, ciertamente nuestro Señor Jesucristo tomará nuestras cargas y ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos consuela en medio de la aflicción. Pero no debemos ir a Cristo como si fuese una especie de psiquiatra todopoderoso. La razón primordial por la que tú debes acercarte al Señor es otra muy diferente. Muy diferente. Noten cómo Cristo responde a la petición de esta mujer. Versículo 16. Jesús le dijo, ¿tú quieres de esa agua? Ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido. ¿Quieres realmente del agua que yo te ofrezco? Ve, llama a tu marido. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Hasta ahora la mujer samaritana había sido muy conversadora. Ahora se torna parca. No tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor había tocado una fibra sensible en la vida de esta mujer. Expuso delante de sus ojos su pecado. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor hizo esto? Porque era necesario que esta mujer entendiera la naturaleza de lo que Cristo había venido a ofrecer. Ella quería librarse de un inconveniente, tener que ir cada día al pozo de Jacob. Cristo, en cambio, quería librarla de la atadura del pecado, de ese pecado que le impedía abrazar la verdad de todo corazón. No olviden, hermanos, que lo que Cristo está tratando de hacer con esta mujer es guiarla a ser una verdadera adoradora. Y era imposible alcanzar esta meta hasta tanto ella no tratara responsablemente con el problema del pecado. Tu vida de pecado se interpone entre tú y el agua que yo te ofrezco. Así que si quieres saciar permanentemente tu sed en mí, lo primero que tienes que hacer es enfrentar el problema de tu pecado con honestidad. La mujer samaritana comienza a darse cuenta de que este hombre sabe más de su vida de lo que a ella le gustaría. Así que en vez de dar su brazo a torcer, prefiere desviar la conversación. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, ¿cuál es la religión verdadera, Señor? Porque yo estoy un poco confundida. ¿Es correcto adorar en el monte Gerizim, como hacemos nosotros los samaritanos? ¿O debemos adorar en el monte de Salomón, como hacen ustedes los judíos? Esta es una reacción típica de los pecadores cuando se exponen al mensaje del Evangelio. Tan pronto sienten la daga punzante en su conciencia, cuando son expuestos y desnudos a la realidad de que han pecado contra Dios, a la realidad de que algún día tendrán que enfrentarse con el juicio de Dios. Óigame, de inmediato les entra una inquietud por saber qué pasó con los indios que nunca oyeron el Evangelio, si hay vida en otros planetas o con quién se casó Caín. Un montón de problemas en la cabeza. Pero nuestro Señor no puede ser fácilmente evadido. Cristo toma esta misma pregunta para llevarla directamente al punto donde Él quería llevarla desde el principio. La preocupación de esta mujer se centraba en el lugar de la adoración. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿En el monte Gerizim o en el templo de Salomón? ¿Dónde es el sitio correcto? A lo que Cristo le responde que lo importante de la adoración no es el dónde, sino el cómo y a quién. Versículo 21.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, no es el lugar lo que importa. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. No olviden que los samaritanos aceptaban únicamente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. De ese modo, tenían un conocimiento deficiente de la persona de Dios y de los caminos de Dios. Consecuentemente, su adoración era deficiente también, porque la verdadera adoración descansa en una correcta percepción de la persona de Dios. Y esa percepción solo se obtiene en la medida en que nosotros nos exponemos a toda la Escritura, no a una parte de ella. Y eso nos lleva por fin a los 2 elementos indispensables de la verdadera adoración, al mínimo irreducible de la verdadera adoración. Versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, amigos que nos visitan, todo lo que nosotros vamos a decir acerca de la adoración a partir de este momento en esta serie de sermones, todo lo que vamos a decir acerca de la adoración girará en torno a esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Esto es crucial. He aquí los 2 elementos esenciales de la verdadera adoración. Debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, antes de pasar a explicar lo que esto significa, yo quiero que ustedes noten que la base para determinar el tipo de adoración que agrada a Dios, el tipo de adoración que nosotros como iglesia debemos darle a Dios, radica en la naturaleza de Dios mismo. ¿Qué dice Cristo? Dios es espíritu. Y los que adoran a ese Dios, que es espíritu, que no es un ídolo como el que hacen las otras religiones, como ese Dios, ese espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto no es opcional, porque Él es espíritu, es necesario que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Cualquier otro tipo de adoración es inaceptable en la presencia de Dios. Dios debe ser adorado de cierta manera porque Él es espíritu. Como bien señala un teólogo del pasado, James Thornwell, la espiritualidad de Dios es el fundamento de toda adoración religiosa. La espiritualidad de Dios. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que Dios es espíritu? Y lo voy a decir de tal manera que yo quiero que los niños que están aquí y todos nosotros como adultos captemos esto. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, significa que Dios no es un ser físico como este púlpito. Dios no es un ser corpóreo como yo que tengo un cuerpo. Dios no es un ser material. Las propiedades que nosotros le atribuimos a la materia no se le pueden atribuir a Dios, como por ejemplo extensión en el espacio, peso, masa, partes, formas, color, sabor, olor. No, Dios es espíritu. Yo estoy seguro, niños, que ustedes creen que sus padres los aman. ¿Alguna vez ustedes han visto el color del amor
¿Han saboreado el amor? ¿Han olido el amor? No, porque el amor no es algo físico, no es algo material, pero es algo real, que está en el espíritu de vuestros padres. Así como ellos tienen un cuerpo, ellos también tienen un alma, un espíritu, y nuestro Dios es un espíritu sin cuerpo. Cuando Cristo se apareció a los discípulos después de la resurrección, ellos se espantaron y creían que estaban viendo un espíritu. ¿Y qué les dice Cristo? No, miren mis manos, ustedes me pueden palpar, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Así que el espíritu es un ser que no tiene cuerpo. La razón que Dios le da a su pueblo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19, para la prohibición de adorar imágenes, es el hecho de que ellos no vieron ninguna imagen de Dios cuando Él descendió al monte Sinaí para darles la ley. Si ellos adoraban una imagen física, ya no estaban adorando al Dios verdadero, porque Dios es espíritu. Eso negativamente. Él no tiene un cuerpo, Él no es material, Él no es físico. Ahora, positivamente, ¿qué significa el hecho de que Dios es espíritu? Lo que esto significa es que Dios es un ser personal. Que Dios es un ser personal. Cuando la Biblia habla de un espíritu, se refiere a un ser que posee los atributos de la personalidad, intelecto, voluntad, emociones, autoconciencia. Yo sé que esto que voy a decir ahora puede resultar chocante para muchas personas, pero yo tengo la plena convicción de que los animales, igual que nosotros, tienen alma. Más aún, yo creo que los animales piensan. No solamente que ellos se mueven por instinto, es que los animales tienen un proceso primitivo de razonamiento. Muy mínimo, muy pequeño, pero tienen razonamiento, ellos piensan. ¿Y cómo lo sabemos? O póngale una comida escondida a un perro en un sitio y él va a buscar la manera de saltar los obstáculos para llegar al alimento. Ahora, ¿saben qué es lo que el perro no tiene? Autoconciencia. En otras palabras, y esto va a ser un poco difícil para nuestros niños, pero yo creo que los adultos lo pueden entender. El perro piensa, pero él no piensa que piensa. Él no puede pensar en su pensamiento, él no puede razonar de esa manera, él no puede lograr un sistema complejo de pensamiento. Bueno, Dios es espíritu, Él es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene emociones y autoconciencia. Así que, hermanos, nosotros debemos adorar a Dios de cierta manera, primero, tomando en cuenta que Él no es un ser corpóreo, que Él no es un ser físico, que Él no es un ser material, pero tomando en cuenta también que Él es una persona, Él no es una cosa, Él no es una fuerza impersonal, un algo misterioso que de alguna manera incide en este mundo material. No. Él es un ser perfecto, que posee un intelecto perfecto, que posee una voluntad perfecta y que posee emociones perfectas. Por eso, dice Cristo, debemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? No olvidemos, hermanos y amigos, el contexto en que ocurre esta declaración. La conversación de Jesús con una mujer de Samaria sobre el lugar apropiado de la verdadera adoración. ¿Recuerdan eso? Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Los judíos adoraban en Jerusalén. ¿Cuál es el lugar, Señor? En vez de responder a la inquietud de esta mujer acerca del lugar de la adoración, el Señor le hace ver. Hermanos, esto que voy a decir ahora es importantísimo. El Señor le hace ver a esta mujer que su venida, la venida de Cristo, trajo consigo una discontinuidad radical tocante a este punto, ya que a partir de ahora el lugar no tendría la importancia que una vez sí tuvo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
La hora viene, y Cristo subraya, y ahora es. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debía tomar en cuenta muchos elementos externos en su adoración a Dios. Incluso hasta donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cómo Daniel oraba en Babilonia con su rostro dirigido hacia Jerusalén? Los judíos tenían que tomar en cuenta el templo, el altar, los sacrificios, el incienso, la vestimenta de los sacerdotes, un montón de cosas externas. Ahora, hermanos, todas estas cosas externas, físicas, de la religión antiguo testamentaria, ¿a dónde apuntaban? ¿Qué simbolizaban? ¿Qué tipificaban? La venida del Mesías. Todas esas cosas señalaban a Cristo. Una vez venido Cristo, el antitipo de esos tipos, ya toda esa simbología, toda esa ceremonia queda abolida. Adorar a Dios en espíritu, entonces, implica al menos dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, que debemos dar a Dios una adoración de corazón. Una adoración que involucre todo nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque Dios es una persona. La adoración es una comunicación entre dos personas. Mi persona adorando la persona de Dios, porque Él es un ser personal. ¿Recuerdan? Eso es lo que significa que Él es espíritu. Él es una persona y yo lo estoy adorando como persona. Si mi corazón no está involucrado en la adoración, yo puedo decir que mi persona no está involucrada. Y por lo tanto, ahí no hay adoración. De ahí la reprensión de Dios a su pueblo a través del profeta Isaías, y de la que Cristo se hace eco en el Nuevo Testamento cuando le dice a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es en el corazón donde radica nuestra personalidad. Cuando el corazón no está involucrado, mi persona no lo está. Y siendo que Dios es un ser personal, mi persona debe adorar su persona. Pero por el otro lado, adorar a Dios en espíritu implica también una adoración simple y espiritual. Una adoración simple y espiritual, a diferencia de la adoración del Antiguo Testamento, donde se hizo uso de muchos elementos simbólicos que, como ya vimos, apuntaban hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez venido Cristo, todos esos elementos físicos de la adoración perdieron vigencia. De eso es que trata la carta a los Hebreos, sobre todo capítulos 7, 8, 9 y 10. Todas esas ceremonias, todo el diseño del tabernáculo, todo eso, hasta la ropa de los sacerdotes, apuntaba hacia Cristo. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, con 17 años, yo era un ignorante absoluto, total, de todo lo que fuera religión. Y yo voy a esta iglesia y de repente veo que el individuo que va a predicar se para en saco y corbata. Y a mí me sorprendió. Yo no me consideraba católico romano, pero me sorprendió. Yo estaba acostumbrado a que las personas que hablaban de Dios tenían cierta vestimenta que lo diferenciaban de los demás hombres. Y de repente veo a este individuo vestido como un hombre común y corriente. Me chocó. Y yo decía: ¿dónde está la sotana? Hermanos, todas esas cosas perdieron vigencia. Nosotros no necesitamos un templo con vitrales. Nosotros no necesitamos imágenes. Nosotros no necesitamos incienso. Nosotros no necesitamos ninguna cosa física, ninguna cosa material para adorar a ese Dios que es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3, cuando dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Dónde se hace la circuncisión? En la carne. Y Pablo está diciendo, esa circuncisión física ya pasó. Ahora es una circuncisión espiritual. Nosotros somos la verdadera circuncisión. En otras palabras, nosotros somos el verdadero Israel, los que en espíritu servimos a Dios. Mis amados hermanos, la verdadera adoración no requiere de nada físico para llevarse a cabo. De nada, absolutamente de nada. Hay cosas que facilitan otros elementos de la adoración, pero no son indispensables. Lo único que es indispensable para adorar a Dios es un corazón y su verdad. Nada más. Nada más. Sí, elementos como un edificio bien amplio, bien iluminado, ventilado, con una buena acústica, con bancos cómodos, con instrumentos musicales bien ejecutados. Todo eso puede ser de mucha ayuda para el desenvolvimiento del culto público. Pero hermanos, ninguno de esos elementos es indispensable para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nada físico. Nada físico. Nuestro Dios es espíritu. Y lo que Él quiere de nosotros cuando vengamos a adorarle es que lo hagamos con nuestros espíritus, con nuestro ser interior, con toda nuestra personalidad involucrada, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero no solo debemos adorar a Dios en espíritu, sino también en verdad. Y eso significa, en primer lugar, que debemos adorar a Dios tal como Él lo ha dejado establecido en su revelación escrita. Todos los reyes tienen su protocolo. El nuestro tiene el suyo. Y Él lo ha revelado en su palabra. Si usted quiere ir al Palacio Nacional, hay cierta ropa que en el Palacio Nacional no se permite. Y usted no puede entrar en la oficina del presidente como Pedro por su casa. Hay un protocolo. Y eso es el presidente de UNILITA del Caribe. Aquí estamos hablando del Rey del Universo. Él tiene un protocolo. Y Él reveló ese protocolo en su palabra. ¿Por qué la adoración de los samaritanos era inadecuada? Porque ellos no tenían consigo toda la verdad. Ellos aceptaban únicamente una parte del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, ellos adoraban a un Dios mutilado. Adoraban a un Dios mutilado. Y un Dios mutilado no es digno de toda nuestra adoración. No es digno de toda nuestra alabanza. Automáticamente deja de ser el Dios de gloria para venir a ser un ídolo más. Es la verdad revelada en las Escrituras la que nos provee una perspectiva correcta, completa y adecuada de Dios. Y es esa perspectiva la que nos mueve a adorarle apropiadamente. Es por eso, hermanos, que en la adoración el intelecto va adelante, la emoción va detrás. El intelecto va adelante, no puede ser al revés. Cuando las emociones van delante, ¿saben qué ocurre? El intelecto es suprimido. Y cuando el intelecto es suprimido, ya no podemos entender la verdad. Estamos dándole a Dios una adoración pagana. En palabras más simples, sin verdad no hay adoración y la verdad se entiende con la cabeza. Muchas veces he citado, y no me cansaré de citarlo hasta que me muera, ustedes me lo van a tener que aguantar, la cita de Chesterton. Chesterton decía, cuando vamos a la iglesia, nos quitamos el sombrero, no la cabeza. El sombrero, no la cabeza. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben cuál es la palabra griega que se usa allí? Vuestro culto lógicón, de donde viene nuestra palabra lógico. Es un culto lógico. Por todo lo que he venido diciendo antes acerca del Evangelio, acerca de todo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvación. Sobre la base de todo esto, dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más lógico que un ser racional puede hacer. Ese es vuestro culto racional, vuestro culto lógico. Ahora, hermanos, yo no quiero dar lugar a malos entendidos aquí. En la adoración a Dios, nuestras emociones deben estar involucradas. Y eso es algo que nunca será sobreenfatizado. Verdad sin emoción produce una ortodoxia muerta. Pero esa emoción debe ser levantada por la comprensión de la verdad y sus implicaciones. En Samaria había calor, pero no había luz. En Israel había luz, ellos tenían la Biblia, pero no había calor. La verdadera adoración tiene luz y tiene calor. Tiene una cabeza razonando y entendiendo y un corazón sintiendo esa verdad en lo más profundo de nuestro ser. Eso es adoración. Es por eso que adorar en verdad no solo implica adorar a Dios como Él lo ha mandado en su palabra, sino también implica que la verdadera adoración gira en torno a la verdad revelada. Es por eso, mis amados hermanos, que el centro del culto de adoración no son los himnos que cantamos a Dios. Y yo no estoy minimizando en absoluto, hermanos, los himnos, para nada. Para nada en absoluto. A mí me gusta cantar a Dios. Pero ¿saben cuál es el centro del culto de adoración? La predicación de la palabra de Dios. Porque de esa exposición de la palabra que alumbra el entendimiento es que el corazón se nutre para poder cantar himnos de alabanza a Dios con entendimiento y con el corazón. La adoración genuina descansa en la verdad, proclama la verdad. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y me fascinó cómo lo expresa un autor llamado Terry Johnson. Él dice que en el culto público debemos leer la palabra, predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra y administrar la palabra visible en la Santa Cena. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Yo nunca lo entenderé, cómo una persona puede dejar una iglesia donde se predica la palabra de Dios e irse a otra simplemente porque en esa iglesia me gustan cómo cantan. Eso es inexplicable. Inexplicable. Hermanos, es a través de su palabra que nosotros podemos conocer a Dios, conocer su voluntad. Y la verdadera adoración no es otra cosa que una respuesta del creyente a ese conocimiento de Dios a través de su palabra. En otro sermón, más adelante, nosotros estaremos hablando de los himnos que se deben usar en el culto de adoración y aún de la música que se debe emplear en la adoración. Pero por ahora quiero que noten lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice Pablo aquí? Que los himnos que se cantan en el culto de adoración deben estar llenos de enseñanza, deben estar llenos de exhortación, deben servir de vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Un himno puede levantar las emociones porque la letra es emotiva, lo mismo que su música, y no hay nada malo en eso. Pero si no es por las verdades que ese himno enseña y expresa, entonces no estamos adorando realmente. Porque falta uno de los elementos indispensables de la adoración, la verdad. Ah, pues mire, pastor, yo me siento que adoro cuando yo canto esos himnos. Amados hermanos, nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. Y son dos cosas muy diferentes. Nosotros no venimos a la iglesia a sentir que adoramos. Nosotros venimos a la iglesia a adorar. Imagínense una mujer. Ay, a mí me fascinan los boleros de Felipe Pirela. Los que se rieron revelaron su edad. Me fascinan los boleros de Felipe Pirela. Pero resulta que el novio, lo que le gusta son los boleros de Luis Miguel. Entonces el novio va con una guitarra a darle una serenata a su amada con una canción de Luis Miguel, sabiendo él que a ella lo que le gustan son las canciones de Pirela. Ah, pero es que a mí las canciones que me ponen románticos son las de Luis Miguel. Pero ven acá, ¿tú vas a darle una serenata a ella o a ti mismo? ¿Tú fuiste al pie de la ventana de esa mujer a ponerte romántico o fuiste a darle a ella una serenata? Yo no vengo aquí a darle a Dios lo que a mí me pone en un espíritu tal o cual. Yo vengo aquí a adorar a Dios. Y Él ya estableció en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Ahora, hermanos, el que verdaderamente adora, lo siente. Pero no todo el que lo siente está realmente adorando. Es posible hacer uso de ciertos elementos que son completamente ajenos a la verdadera adoración y aún así producir en muchos la sensación de que están adorando. John MacArthur dice al respecto: la música y la liturgia, es decir, las cosas que hacemos como parte del culto de adoración, pueden ayudar o servir de medio de expresión de un corazón adorador, pero ellas no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adora. Ah, yo vine a la iglesia pensando en otra cosa, mi mente estaba lejísimo. Ah, pero la música me puso en el asunto. No. Esa música, esos himnos, ayudan al adorador a expresar su adoración. Pero no pueden hacer que una persona que no adora los 7 días de la semana, de repente venga al culto y 5 minutos antes se convierta en un adorador. Ahora, ¿saben lo que sigue diciendo MacArthur aquí? El peligro es que estas cosas pueden darle a un corazón no adorador el sentimiento de que él está adorando. Miren el peligro. Una persona que no está contemplando la grandeza de Dios, no está contemplando la majestad de Dios, él no está realmente adorando a Dios, pero él se fue con el corazón calientico de aquí o de cualquier otra iglesia. Le dio la sensación de que estaba adorando. Pero la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Las voces más potentes y armoniosas, las letras que más profundamente pueden tocar la fibra de nuestro ser emocional, los arreglos musicales más extraordinarios, no son agradables a la persona de Dios cuando no hay una involucración de corazón en los que adoran
o cuando su verdad revelada no es el centro de esa adoración. Y nosotros creemos que estamos haciendo algo increíble. Dios es espíritu. Él no se sorprende con la cosa que tú y yo nos sorprendemos. A ese miraré, al que es humilde de espíritu y al que tiembla mi palabra. Miren, hermano, aquí puede venir Pavarotti y cantar como él sabe cantar. Cuán grande es él. Y al lado de él hay un hermanito que se le salen 5 gallos por línea. Y ustedes saben una cosa, Dios está más complacido y deleitado con esos gallos que con Luciano Pavarotti, cantando perfectamente cuán grande es él. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere el Señor concedernos una visión cada vez más clara de su gloria a través de un mejor entendimiento de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra, y que esa visión de la gloria de Dios atrape nuestros corazones para que podamos tributarle, como individuos y como iglesia, una adoración que sea digna de Él. Y en cuanto a ti, mi amigo, y con esto termino, tú que estás aquí sin Cristo, yo quiero que notes una vez más lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 23. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mi amigo, Dios está buscando pecadores para convertirlos en verdaderos adoradores. Pero para eso es necesario que te veas a ti mismo tal cual eres, como un pecador que necesita ser reconciliado con Dios, arreglando con Él tus cuentas pendientes. Y fue para hacer eso posible que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a pagar en la cruz del Calvario la deuda de todos aquellos que Él vino a salvar. Y ahora anunciamos libremente en el Evangelio que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No deseches, mi amigo, el perdón de Dios que se te ofrece en Cristo, porque si experimentas el perdón de tus pecados, conocerás al Dios del cielo, te deleitarás en Él para siempre y unirás tu voz al coro de los redimidos, en quienes resuena el eco de las excelencias de Dios. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios y para gozar de Él por siempre. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a orar.